Bueno, el club de revista del día de hoy del Servicio de Gastroenterología es de este artículo, que se titula "El IW 3718 disminuye la severidad de la pirosis en pacientes con enfermedad por reflujo refractaria en un ensayo aleatorizado". Esta revista está publicada en Gastroenterology este año 2020, que es una revista de alto impacto y que es la revista oficial de la Asociación Americana de Gastroenterología. Los investigadores tienen un alto impacto en publicaciones alrededor de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. La prevalencia en Estados Unidos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico oscila entre el 18 y el 28%. Los síntomas principales de la enfermedad son pirosis y regurgitación. Sin embargo, hasta el 30% de los pacientes con enfermedad por reflujo hacen síntomas a pesar del uso de inhibidor de bomba de protones y se clasifican como refractarios. Dentro de los mecanismos que se han propuesto para explicar el reflujo refractario se encuentra el reflujo duodeno-gastroesofágico. Se ha visto que hasta el 65% de los pacientes que tienen ERG refractario tienen este tipo de reflujo. Que las sales biliares que entran en contacto con la mucosa esofágica aumentan su permeabilidad y la exposición y riesgo de daño de esta mucosa, con manifestaciones como dolor retroesternal, pirosis, náuseas, vómito, e incluso se ha visto que pueden tener un papel importante en la fisiopatología del esófago de Barrett y la esofagitis. El colebeselam es un secuestrador de ácidos biliares que, como se ve en la gráfica, el reflujo duodeno gastroesofágico, actúa el nuevo medicamento que es denominado IW 3718, actúa a nivel gástrico, o sea, se induce retención gástrica y su presentación es de liberación prolongada para poder retener o secuestrar los ácidos biliares. El objetivo del estudio es evaluar la seguridad y la eficacia de diferentes dosis del medicamento en estudio como terapia asociada al inhibidor de bomba de protones en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico que no tienen respuesta o cuya respuesta es parcial al IBP. Es un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado doble ciego, desarrollado en 52 centros en Estados Unidos durante el periodo de marzo de 2016 a abril del 2017. Entraron hombres y mujeres mayores de 18 años y el estudio tiene unos periodos de tamización, pretratamiento y tratamiento. Los pacientes que entran al periodo de tamización son aquellos que tienen síntomas de reflujo 4 o más veces por semana con IBP una vez al día por 8 semanas. A estos pacientes se les hace endoscopia en la cual se busca evaluar si hay esofagitis erosiva. En caso de haberla, se clasifica mediante la clasificación de Los Ángeles en grado A a D. Se evalúa el reflujo ácido patológico a través de la cápsula Bravo, donde se mide el pH menor a 4 y se dio como positivo si había un tiempo de exposición al ácido más de 4.2%. La cápsula evaluó el reflujo en 96 horas. Esos pacientes iban con reflujo confirmado, iban a un periodo de pretratamiento de 2 a 3 semanas, en el cual se les daba inhibidor de bomba de protones 30 a 60 minutos antes del desayuno. Se debía suspender todos los otros medicamentos antirreflujo. El único medicamento permitido de rescate fue el hidróxido de magnesio o de aluminio. Debían registrar el uso de IBP más los síntomas diarios de pirosis y regurgitación en un cuestionario. Este es el cuestionario que debían diligenciar diariamente los pacientes. La primera parte está constituida de 6 ítems y se clasificaba de acuerdo a la severidad, donde 0 eran sin síntoma y 5 que era manifestación severa. Evaluar la severidad de la pirosis, la sensación de pirosis o quemante retroesternal y en el epigastrio, o el dolor retroesternal o en el epigastrio. Estos 3 ítems fueron evaluados y promediados de forma semanal para establecer un score de pirosis semanal. Debían decir la severidad, si tenían dificultad para deglutir, tos o disfonía. La segunda parte del cuestionario debían evaluar la frecuencia de
la regurgitación, de la sensación o sabor amargo o ácido en la boca, y estos dos ítems se clasificaron o se promediaron de forma semanal para establecer el score semanal de regurgitación. También debían clasificar la frecuencia de eructos y de tos. Dentro de esos pacientes que llenaron el periodo de pretratamiento, si tenían síntomas moderados durante más de 2 días evaluados por el cuestionario con severidad de la pirosis más de 2 puntos en los últimos 7 días, eran aleatorizados a 8 semanas del periodo de tratamiento, donde unos fueron al grupo placebo, otros al grupo de 500 miligramos del medicamento, otros a 1000 miligramos y otros a 1500 miligramos del medicamento. Todos recibían inhibidor de bomba de protones una vez al día. Los inhibidores de bomba de protones utilizados durante el estudio y autorizados eran el dexlansoprazol, esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol y rabeprazol. Y se verificaba que estuvieran administrados a las dosis aceptadas para esofagitis no erosiva y esofagitis erosiva. Durante el periodo de tratamiento se verificó que el paciente tomara el IVP media hora antes del desayuno, que el medicamento en estudio se administrara inmediatamente después del desayuno y de la cena y que todos los pacientes completaran el cuestionario antes de acostarse a dormir. La evaluación de seguridad se hizo a la semana 2, 3 y 8. Se hizo endoscopia a las 8 semanas si el paciente tenía esofagitis grado C o D en la clasificación de Los Ángeles, y 7 días después de la última visita se estableció contacto telefónico para ver si había alguna otra manifestación de evento adverso. El desenlace primario fue el porcentaje de cambio a la semana 8 en el score de severidad de pirosis semanal con respecto a los 7 días previos a la aleatorización. El secundario principal fue el porcentaje de cambio a la semana 8 en el score semanal de regurgitación, también con respecto a los 7 días antes de la aleatorización. En el análisis post-hoc, la mejoría clínica significativa se estableció como más de un 45% del descenso en la línea de base, tanto del score de pirosis semanal como de regurgitación semanal. El cálculo de la muestra se estableció para un poder mínimo del 80% y establecieron que requerían por lo menos 58 pacientes por brazo que se aleatorizó. Se hizo análisis de covarianza del placebo versus cada uno de los grupos de diferentes dosis del medicamento con respecto a si tenían esofagitis o no, y la covariable fue el score de pirosis semanal basal. Se realizó un análisis por intención a tratar. El diagrama consorte, entonces, dentro de los posibles candidatos a elegir, que eran 1005, salieron 600, algunos porque declinaron de participar o porque no cumplían los criterios de inclusión en la primera fase de pretratamiento. Luego se fue a la fase de pretratamiento, ingresaron los pacientes y de estos salieron 123 porque no cumplían con los criterios de inclusión o porque declinaron de participar. En total quedaron 282 pacientes elegibles que se aleatorizaron. A placebo 51, a 500 miligramos 71, a 1000 miligramos 71 y a 1500 miligramos 69. Se les hizo el seguimiento y realmente las pérdidas pues, fueron menos del 20%, en placebo solo se perdió un paciente y en el grupo de 1500 miligramos se perdió también un paciente, por intención a tratar de todos los pacientes. Dentro de las características demográficas, pues son características homogéneas, para resaltar que los pacientes, la mayoría eran obesos, dentro de los que tenían esofagitis, que eran casi la mitad, 48%, la mayoría tenían esofagitis grado A en la escala de Los Ángeles. En los resultados, el score de severidad de pirosis semanal, el descenso del porcentaje con respecto a la línea de base en el grupo placebo fue mucho menor con respecto a los 3 grupos que recibieron el medicamento. Con respecto al que recibió la mayor dosis, que fue de 1500 miligramos, hubo un descenso de 11.9% semanal, con una P estadísticamente significativa. En esta gráfica se observa cómo el score de pirosis semanal
fue disminuyendo el porcentaje de síntomas, 52.9% para los pacientes que recibieron 1.500 miligramos versus placebo 37.1%, que es la línea negra. En el score de regurgitación también hubo un descenso progresivo a lo largo de las 8 semanas, con un 46.3% de descenso en los pacientes que recibieron 1.500 miligramos versus placebo 34.3%. Los eventos adversos que se evaluaron fueron aquellos que ocurrieron en más de 3% de los pacientes recibiendo el medicamento. En general, fueron más los síntomas gastrointestinales, el más frecuente fue estreñimiento, hasta el 8% de todos los pacientes, incluyendo los placebo. No hubo diferencias significativas entre el grupo placebo y los que estuvieron expuestos al medicamento. Seguidos de náusea, flatulencia, distensión abdominal, diarrea, algunos pocos con infección del tracto respiratorio superior y cefalea. Los eventos adversos más frecuentes fueron los gastrointestinales en el grupo expuesto al medicamento 24.8% versus 20% en el placebo. Solo 6 pacientes tuvieron eventos adversos serios catalogados como dolor torácico, síncope, aborto, infarto agudo miocardio, pero no tuvo relación con el medicamento. En los paraclínicos de seguimiento que se les hizo a los pacientes no hubo diferencias, excepto en la disminución del colesterol total y el LDL en el medicamento evaluado por su mecanismo de acción. En 12 pacientes tenían esofagitis erosiva al inicio, 8 de ellos fueron al grupo del medicamento, de los cuales 7 mejoraron y 1 permaneció igual, y 4 al grupo placebo, de los cuales 1 mejoró, 1 empeoró y 2 permanecieron igual. Entonces, para concluir en el estudio, el reflujo de sales biliares al esófago es uno de los mecanismos que explica la enfermedad por reflujo gastroesofágico refractaria. El IW3718 puede ser una opción terapéutica en estos pacientes con ERG refractario. El IBP, una vez al día, más 1.500 miligramos de este medicamento, mejora significativamente la severidad de pirosis en 8 semanas, que fue el estudio. Las limitaciones descritas por el grupo de investigación fue que la esofagitis fue definida por el endoscopista investigador. No se usó un método formal para controlar las múltiples comparaciones entre los desenlaces secundarios. El grupo placebo también tuvo una respuesta importante y que posterior a la recolección de datos en el estudio y de pacientes, en el 2018 en el consenso de Lyon, cambió el parámetro de tiempo de exposición al ácido para poder catalogar el reflujo patológico, pues el reflujo ácido, a más del 6%. En este estudio se tomó el valor previo, que era 4.2%. Muchas gracias. Espectacular.